disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República. También las playas es copia. ¿Copia dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Vamos a conversar el día de hoy con el periodista Christopher Acosta, autor del libro Plata como cancha. Christopher, bienvenido al programa. Hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, lo primero que se me ocurre decirte es, no sé si felicitarte, no sé cuál es la palabra exacta para usar cuando, en tu caso, César Acuña se ha desistido de la querella contra ti. ¿Hay una palabra para eso? No sé, yo también la sigo buscando. Claramente a mí me hubiera gustado, Pedro, ganar esto por la vía judicial, no solamente por mi caso particular, sino porque creo que como cosa juzgada hubiera dejado un precedente importantísimo sobre lo que es difamación y básicamente citar fuentes documentadas e identificadas no es difamación bajo ningún concepto. Esta sentencia ese fallo judicial que nosotros estábamos seguros que iba a ser finalmente favorable para nuestra causa, hubiera servido, digamos, un poco al oficio, además, para cuando se tenga que citar jurisprudencia, ¿no? No ha sido así. Yo igual, mira tú, yo sí lo tomo como una cosa positiva y como algún tipo de victoria, el hecho que él se haya desistido de esto, porque yo lo interpreto como un arrepentimiento, básicamente, sobre algo que que no debió suceder. Y quiero pensar que viene de algún tipo de reflexión más serena de César Acuña, ¿no? Yo creo que es más un cálculo político que otra cosa. Bien, mira, yo no quería ser tan fregado. Pero es obvio, o sea, si este tipo, su pretensión máxima es en algún momento ser candidato a la presidencia de la República, tener esta etiqueta de enemigo de la prensa, porque en eso se convirtió cuando te clava esta querella por difamación que no tenía ni pies ni cabeza y era una cosa delirante por donde se le vea, tenía que recular. Claro, No, digamos, claramente hay en efecto un contexto político particularmente especial para él, ¿no? O sea, este año Acuña ha sido muy vapuleado por el asunto de la tesis de la César Vallejo del presidente Castillo. sí. Vuelve a la arena electoral, estaban participando de la elección regional de La Libertad, donde está como candidato a gobernador regional. Muy probablemente APP se haga de la mesa directiva del Congreso. Entonces, su figura y la de su partido está en la agenda diaria de los medios, ¿no? Y de la gente. Entonces, esta era, pues, para él definitivamente una mochila muy pesada de cargar y probablemente era un tema que quería terminar, ¿no? Con todo, creo yo que la gente tiene la misma percepción que tú, que esto viene de un cálculo político, que muy probablemente haya un interés más allá de la decisión en sí, pero también, como me lo ha hecho saber mucho la gente por redes, en efecto, Acuña recula, Acuña, digamos, termina entendiendo que está pues metiendo las cuatro patas, ¿no? Y que esto en verdad, yo sí lo interpreto como algún tipo de arrepentimiento, y en el arrepentimiento hay, no quiero decir derrota de su parte, porque claro, este es un partido que en el primer tiempo pues este señor mete su gol y luego se retira y no nos permite saber a todos cómo iba a acabar este asunto. Yo sí creo que él en algún momento se convenció que esto era una tontería, ¿no? Y que de esto no ganaba nadie más que Jersey, ¿no? Literalmente. Pues, yo no estoy tan seguro de tu hipótesis, pero vamos a entrar en eso en unos segundos. Antes yo te quería preguntar, cuando Acuña te trató de hijo, ¿qué fue lo que pasó por tu cabeza? Yo me sorprendí mucho. En ese momento me causó gracia, ¿no? Porque Bueno, a todos. yo lo puse en redes y decía, oye, ¿cómo tú pues llamas hijo a alguien a quien le has hecho más o menos la vida imposible durante más de un año, ¿no? O sea, Acuña intentó impedir la salida de mi libro ante Indecopi, me demandó por 100 millones de soles, pidió el embargo de mis bienes, nos llevó a juicio a Jerónimo Pimentel y yo, nos hizo condenar en primera instancia y luego sale con esta frase que Christopher es como si fuera un hijo para mí y tal. Y yo dije como que aguanta, acá algo no cuadra, ¿no? Pero además Pedro lo quiero entender como parte pues de su verbo enredado y
y de sus especial, ¿no? cantinfladas. La que dice una cosa cuando quizá no la quiso decir, ¿no? Ahora, luego salió con un argumento más pendex, digamos, que me hizo recordar al arzobispo sodalite José Antonio Uren en sus querellas contra Paolo Lugas y contra mí, cuando te dijo algo así como, lo importante es que quedó demostrado que el periodista difamó, ¿no? Dicho eso, retira y como que te deja a ti en offside, ¿no? ¿Eso cómo lo tomaste? Porque yo creo que por ahí va la jugada, ¿no? Sí, por supuesto, esto le da definitivamente a Acuña, le va a permitir una narrativa cuando se le consulte sobre el tema, en una entrevista futura o qué sé yo, él va a salir de todas maneras, lo tengo claro, con esa narrativa, ¿no? No, pero si ya yo lo hice, ya yo le gané el proceso por difamación en primera instancia y lo quise dejar ahí, lo cual pues es una verdad a medias, ¿no? Un proceso de este tipo no termina en una primera instancia, Así ¿no? es. Quedaba una segunda instancia por ver, incluso podías ir a la Corte Suprema si no estás de acuerdo con En la Suprema ibas a ganar de todas maneras. Es y que no solo había entonces, forma de que este tipo ganara con esos argumentos. claro, y solo entonces alguna de las partes se puede decir ganadora de esto, ¿no? Entonces, en efecto, yo coincido contigo que esto muy probablemente lo va a usar para la construcción política de su figura, ¿no? Y su imagen presunta. Y lo va a repetir seguramente constantemente, y yo también me encargaré las veces que sea necesario de explicar que esto no es, como lo dije hace un momento, te meto un gol en primer tiempo y me retiro del partido y ya gané el partido. Esto no es así. No es así. Eso no es así, ¿no? Porque lo mismo nos hizo Euren a Pau y a mí en Piura, ¿no? Ah, qué generoso soy. Ya, voy a recular, ¿no? Porque en su caso sí hubo una presión fuerte por parte de autoridades eclesiásticas de aquí y de allá, ¿no? Entonces, Claro. digamos, pues él la barajó diciendo que esto era un acto de misericordia, de generosidad, qué sé yo, casi humanitario, pero que conste que él había ganado el juicio, ¿no? Claramente da para ese discurso, para quienes usan la justicia de esta manera. Y a mí, Pedro, además me preocupa que en el Perú, digamos, ya para hacer un poco más, un balance más por lo general, no hayan jueces capacitados en ver temas de libertad de expresión. Me preocupa más eso que futuras demandas a periodistas por parte de políticos que siempre las van a ver. De cuando en cuando algún político pues se amanece chiflado y se le ocurre empapelar a un periodista y llevarlo a un juzgado, ¿no? Lo que nos debe preocupar en verdad es el hecho que el Poder Judicial no tenga ninguna línea especializada en jueces que vean temas de libertad de expresión, ¿no? Porque incluso desde el momento en que una parte presenta una demanda, el juez tiene un primer espacio de reflexión para admitirla o no, leyendo los documentos que se presentan. Te doy un dato, el juez que vio mi caso, Raúl Jesús Vega, ni siquiera había leído el libro, pero además se enteró de la existencia del libro la primera audiencia. No me sorprende. La primera audiencia del juicio. Entonces, claro, llega una persona que le presentan esta demanda y pues de pronto da el gobo a esto y insisto, me preocupa especialmente eso, ¿no? Que no haya una línea de capacitación, no quiero decir siquiera una sala, quizás sea muy pretencioso, pero jueces especializados en ver temas de libertad de expresión no tenemos. Y los asuntos de libertad de expresión que siempre se están oponiendo o contraponiendo a un presunto daño del derecho de la imagen pública y la buena reputación, son temas delicados que requieren cierto nivel de capacitación, en los que hay una jurisprudencia internacional que se debe conocer. Entonces, claro, le llega un caso así a un juez que luego tiene que decidir sobre una disputa entre vecinos y no tiene el mayor conocimiento para poder dirimir sobre un asunto tan complejo, ¿no? Yo creo que pasan tres cosas. En primer lugar, es que efectivamente no leen las querellas, las admiten en una. Sí. Dos, en la primera instancia suelen condenar al periodista, ¿no? Porque efectivamente, viene la tercera cuestión, no tienen la preparación. Porque en mi pequeña opinión, yo creo que estos casos no deberían pasar como delitos penales.
O sea, las querellas por difamación deberían verse en la vía civil, no en la penal. Correcto. Que es a donde va además la legislación internacional, ¿no? Y todas las Estamos recomendaciones de los varias organismos normas. internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todas las organizaciones que velan por la libertad de expresión y de prensa sugieren eso. Pero aquí en el Exacto, Perú estamos en la así época de la es. carreta. Entre otros temas, por supuesto. Ahora, el hecho que Acuña haya desistido, y eso también me encargo de contarlo cada vez que hablo sobre este asunto en alguna entrevista, lleva totalmente a cero el caso, ¿no? O sea, esta condena terrible contra Jerónimo y contra mí en primera instancia, por supuesto, no existe más, se borra completamente el antecedente, porque claro, mucha gente me pregunta, oye, ¿por qué permites que el señor se desista? Si ya va a quedar manchado tus antecedentes penales. No es así. Si No es una de las así. partes existe, el caso vuelve a cero. Es como si Se no hubiera extingue, existido nunca. se extingue, o sea, penalmente se extingue, es como si no hubiese existido jamás. Exacto. Y sin una contraparte, digamos, que dé pelea, digamos, en el buen sentido de la frase, no hay manera de seguir con esto adelante. Porque, claro, ayer Roberto Pereira, mi abogado y el abogado de Jerónimo Pimentel participaron de una audiencia donde la sala vio la causa de desistimiento de Acuña, ¿no? Leyó el documento de Acuña, pidió la opinión de las partes, donde por supuesto el abogado de Acuña dio sus supuestos argumentos para retirar el tema, y en el caso nuestro, Roberto Pereira dijo en efecto que lo ideal hubiera sido que eso se dirima judicialmente, que era lo que nosotros queríamos, pero en vista que esto no es posible, nos acogíamos, por supuesto, al desistimiento. No hay otra forma. O sea, no es que yo pueda decir, quiero seguir con esto sin una contraparte que esté solicitando una sanción penal. No funciona así, porque también me han preguntado eso. Oye, pero si se desiste, tú sigue adelante. No se puede. No se puede, no se puede. Es como contra quién peleas, ¿no? Te entiendo perfectamente porque eso fue exactamente lo que nos ocurrió a Pau y a mí en Piura, que es cuando en primera instancia me condenan, además a mí me llevan a Piura a litigar, algo también ya surreal, ¿no? Inmediatamente planteamos la apelación. Y cuando el arzobispo se desiste, yo leo en estos temas, dije, oye, pero vamos igual hasta el final, ¿no? Porque a mí yo no quiero tener ningún antecedente penal por difamación, ni nada de esas cosas. Y Carlos Rivera me explica, ya no se puede. O sea, si el tipo se desiste, ya no hay nada que hacer. Ya. Y ahí Aníbal Quiroga me explicó luego que, mira, esto es una vez que hay un desistimiento, como se llama la acción legal o jurídica, es como si el caso no hubiese existido. Simplemente se extingue. Y tú no tienes antecedentes de ningún tipo. Por supuesto que mis enemigos, entre ellos el abogado de Uren, sostienen lo contrario. No, ahí está escrita la condena por difamación. Sí, claro, es un papel, ¿no? Es un papel absolutamente arbitrario que simplemente además recogía la versión de parte de los otros, de la nuestra nada, ¿no? O sea, era como si hubiéramos ido por las puras a Piura todas las veces que fuimos. Pero es increíble lo que pasa acá. Lo preocupante en eso también es que con estos desistimientos, lo que terminan demostrando estos poderosos es la manera como instrumentalizan la justicia, que finalmente Exacto. es un servicio público, que cuesta impuestos, que cuesta tiempo de funcionarios, ¿no? Por no hablar de los privados, que finalmente son los que somos llevados a los tribunales, simplemente para sus fines absolutamente personales, porque aquí, Pedro, no hay ningún afán de búsqueda de justicia, porque alguien que te demanda por 100 millones de soles, como fue mi caso, no busca un sentido de justicia. Ninguno. ¿No? Alguien que te demanda por esa cantidad busca jorobar, joder, molestar, hostigar, ¿no? Y para luego ocurra lo que ocurrió con ustedes, lo que ha ocurrido en este caso también. Una de las partes, la parte demandante, se retira del proceso, y ya usé el Poder Judicial, ya usé el tiempo de los jueces, de los asistentes judiciales, he creado todo un trámite absolutamente innecesario, pero ya le hice pasar al periodista el momento que quise hacerle pasar. Así Entonces,
Por eso es importante, vuelvo a ese punto, que haya en la primera etapa de la presentación de estas demandas una reflexión real de jueces que puedan ver, oye, este caso en verdad persigue en un sentido de justicia a esta persona, porque es absolutamente legítimo, por supuesto, que personas asistan al Poder Judicial cuando sientan que sí, su honor ha sido Sí, afectado claro, por alguna por supuesto. publicación de medios. Quizás no somos intocables, pero sí debería haber un criterio mayor, ¿no?, de los jueces cuando las demandas son presentadas para decidir si se admiten o no. Es en ese momento donde debe haber la reflexión más serena antes de que eso se convierta en un proceso engorroso, largo, que use recursos públicos para que finalmente la parte, obtenido su objetivo, decida retirarse, ¿no? Ya, pero ahí no hay filtro, no hay criba, no hay lectura, no hay alguien especializado en estos temas, no solo en Lima, sino a nivel nacional, ¿no? Que termine, oye, acá no hay nada, ¿no? Simplemente no se admite, se rechaza porque ¿qué cosa es lo que estás buscando tú? Joder al periodista. Porque al final te quitan tiempo, plata, te desenfocan, es una preocupación para tu entorno que te afecta a ti, ¿no? O sea, ese es el objetivo final, digamos, que buscan estos poderosos, porque al final, como me dijeron a mí, demándalo por daños y perjuicios. Por supuesto que podía hacerlo y le iba a ganar al arzobispo de Piura y Tumbes. Pero, otra vez, era meterte la mano al bolsillo, tiempo. Dije, no, ya, ¿cómo se llama? Creo que hasta aquí nomás llegamos. Ahora, en nuestro caso, se retiró él, pero se levantaron de la bancada de suplentes un elenco que continúa hasta el momento. Pero, claro que sí. esas cosas son Claro que sí. parte del oficio. Similar a lo que le ha ocurrido también al colega Daniel Llovera, ¿no?, que también ha estado litigando mucho tiempo contra gente ligada a los negocios. Llovera es de nuestro club. Exactamente. Hace rato que Llovera es de nuestro club. Ahora, curiosidad, ¿qué ha pasado con nuestro amigo en común, Jerónimo Pimentel, director editorial de Penguin Random House, hijo negado de César Acuña? Porque a él no lo trató como hijo. Bueno, Jerónimo, en verdad, mira que yo valoro mucho que Jerónimo Pimentel se haya comprado el pleito del periodismo y que el editorial además haya... Jerónimo es un lujo como editor. Claro que sí, claro que sí. Él se ha metido, por supuesto, con zapatos y todo a esta pelea y ha puesto la cara y ha puesto el pecho cuando había que ponerlo, porque además defiende no solamente, Pedro, el trabajo de un periodista en particular, probablemente también defienda el derecho de la industria editorial de publicar historias que no necesariamente son, pues, favorables para los poderosos, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto también, por supuesto, ha terminado, espero que no en adelante del todo, pero ha afectado seguramente también el deseo de algunas editoriales de publicar libros de este tipo, que no son ficción, que son periodismo, pero que además un periodismo que jode, ¿no? Que molesta. Que se mete con el poder. Que se mete con el poder. Exactamente, periodismo que se mete con el poder. Y yo me ponía a pensar, quizá no en Penguin, en Planeta, en editoriales grandes, pero sí quizá, mira tú, editoriales independientes, más pequeñas, que quizá no tienen el brazo legal para defenderse de futuras demandas, que van a ver de alguna manera retenidos sus deseos de publicar quizá proyectos que ya tenían encaminados, donde habían muy probablemente libros que apuntaban a personajes políticos, que quizá empresarios, a poderosos de cualquier rubro de la vida pública, ¿no? Definitivamente esto tiene un efecto, va a tener un efecto quizá en el tiempo siguiente, pero volviendo a Jerónimo, yo en verdad respeto mucho y admiro mucho el papel que él ha tomado en esto, porque ha demostrado que también desde el mundo editorial hay una defensa férrea del periodismo, del contenido bien investigado, bien documentado, y yo le estoy muy agradecido, por supuesto, por haberse metido en esta pelea conmigo, ¿no? Sé que, Penguin no va a dejar de publicar libros periodísticos, se vienen algunos nuevos libros, sé, por algunas fuentes.
Así que nada, yo saludo y respeto mucho lo que él ha hecho en este tema desde la editorial, ¿no? Sino además yo lo tuve como director, como editor en Planeta, cuando con Paola publicamos Mitad Monjes, Mitad Soldados, y realmente fue un lujo trabajar al costado de Jerónimo Pimentel, porque efectivamente desde su posición se compró el pleito hasta el final. Porque claro, hubo un momento también en el cual Planeta, por más Planeta que suene, nos, nos tuvo en un paréntesis de 5 meses, ¿no? En revisión de abogados que iban y venían, daban vueltas y no concluían en nada, hasta que un momento le dije, oye, si no lo van a publicar, me lo dicen de una vez y yo me voy con mi libro bajo la axila y me voy a otro lado, o sea, y si no me lo publica nadie, lo publico yo solo. Porque tanto Jerónimo, Paolo y yo sabíamos, pues, que el libro tenía una potencia muy importante y además lo habíamos recontra investigado, corroborado, constatado, contrastado. O sea, no había nada por donde se nos prendan legalmente, ¿no? Que es algo que los lectores también deberían saber, ¿no? Porque no se trata acá que viene alguien y se escribe algo y viene una editorial y te lo publica porque sí. O sea, definitivamente hay una serie de filtros periodísticos, legales incluso, porque como tú dices, pues, hay abogados, pues, por supuesto, interesados en que todo lo que esté en el libro esté, digamos, sea correcto, tenga fuente corroborable, que se meten a leer el libro para darte una opinión también desde el rubro legal. Y claro, en esa etapa de corrección, entonces algún ajuste aquí, allá, a veces eres, a veces no, pero ya tienes una visión desde el plano legal también que es tan importante y probablemente a raíz del caso Plata como Cancha lo va a hacer más para las editoriales en adelante, pero Ahora, a mí lo que me anima mucho, sí. Dale. lo que me anima mucho, yo no sé si tú lo sientes también, es que en los últimos años hay una industria, creo yo, creciente de libros periodísticos, Sí. de gente que se anima a publicar cosas de no ficción, y hay un público también, que es lo más importante, que los está consumiendo, y ojalá que esto no termine de parar esa, creo yo, todavía es muy digamos, alaracoso decir boom, pero sí hay un movimiento que antes no existía, o sea, hace algunos años eran muy contados los casos como el tuyo y el de Paola, con Mitad Monjes, Mitad Soldados, y otros títulos muy puntuales en el calendario editorial de las editoriales, pero ahora cada vez más ves periodistas animándose a publicar y a encontrar en el libro la vía para contar historias más largas, más cuidadas y más documentadas, ¿no? No, tienes tu libro, que ha sido pues así el hit, digamos, en este rubro, ¿no? Que son ensayos o libros de no ficción. Y me dio mucho gusto, por ejemplo, que el libro de José Alejandro Godoy, El último dictador, que es un tocho, digamos, de 600 páginas más o menos, haya estado primero, ¿no? En algunas librerías, porque yo cuando lo he leído digo, wow, este es como la Biblia sobre una época, la más jodida en nuestra historia contemporánea, política y reciente, sobre el régimen de Alberto Fujimori. Está todo, Sí. pero qué bestia Godoy para hacer un trabajo tan prolijo. Y eso que hay un montón de libros, digamos, que también son buenísimos, los de Sally Bowen, en fin, hay una colección, digamos, una biblioteca Fujimori, ¿no? Claro. El de Alejandro es una cosa enciclopédica, ¿no? Es la Biblia del Fujimorismo, porque además está todo. te permite encontrar la fecha, la cifra exacta, el personaje exacto, y te permite, como te permite una enciclopedia, buscar exactamente el pasaje que tú quieres, y ahí vas a encontrar el dato, Claro. el nombre, y tenerlo en la biblioteca es súper importante. Le ha ido muy bien, por supuesto, al último dictador, y da mucho gusto, porque son trabajos muy complejos, que toman mucho tiempo, y lo menos que uno espera es que tengan también una respuesta por parte de los lectores, ¿no? Claro, porque tú dices, ya, esto lo lee Christopher Acosta, ¿no? Lo leerá Llovera, lo leeré yo, Pablo Gas, o sea, ¿no? A nivel periodístico, digamos, sí, somos consumidores casi obligados, digamos, de este tipo de publicaciones, pero cuando tú lo ves
en el top, en el número uno. Entonces, oye, qué bacán que la gente de a pie, digamos, que se interese también en la política y consuma ese tipo de publicaciones, ¿no? Eso me parece monstruo, Sí, es lo que dices sí, tú. sí, sí, sí. Digamos, trabajos como los que ha publicado Marcos y Fuentes, tantos periodistas que Sí. empiezan a ver en el libro una posibilidad, ¿no? Y ojalá cada vez sean más y que esta industria se mantenga viva como hasta ahora. Ahora, si bien no estamos al nivel de México, ¿no? Donde ahí los ataques, ahí no hay amenazas a la prensa, ahí hay ataques y ataques letales, ¿no? Fuera del caso mexicano, que es la excepción y ojalá, digamos, no lleguemos nunca a ese tipo de extremos, ¿cuáles dirías tú que son las principales amenazas a la libertad de prensa en el Perú? Mira, yo creo que desde los medios se está hablando mucho de amenazas, entre comillas, que vienen desde el gobierno, ¿ya? Yo con eso no estoy muy de acuerdo, te diré. Yo tampoco. ¿Ya? Este gobierno podrá ser todo lo poco transparente que quieras, puede ser un gobierno inepto para comunicar, no solamente inepto, tiene una actitud o una decisión tomada de no comunicar, de no dar entrevistas, pero no hay, Incluso hostil hacia la prensa, incluso hostil. hostil completamente, ¿no? No solamente hostil, tiene un desprecio por los periodistas, nos deben Sí. odiar mucho seguramente, pero no hay ninguna amenaza real, creo yo, desde el gobierno en este momento, ojalá no lo haya nunca. Yo creo más bien que las amenazas a la libertad de expresión están viniendo desde poderes privados, Pedro, ¿no? Poderes fácticos. Poderes privados que se sienten intocables, ¿no? Entonces, cuando los tocas, en efecto, saltan y te demandan, y te acosan, y te hostigan, ¿no? No es otra cosa lo que ha pasado con ustedes, no es otra cosa lo que ha pasado con Daniel Llovera, o en este caso de Plata como Cancha. Son finalmente poderes privados, porque la iglesia es un poder, porque un partido, universidad es un poder, que al verse descubierto, medianamente transparentado, ataca e instrumentaliza el Poder Judicial para fastidiar. Yo creo que allí hay una amenaza mucho más real y más concreta que desde el gobierno. Pero además, en la misma línea de amenazas que provienen desde el sector privado, mira lo que pasó con los compañeros de Cuarto Poder, ¿no? Un equipo periodístico completo, despedido, desde también una empresa privada, un poder privado, como un canal de televisión, el más importante del país, que se deshace del equipo porque simplemente ya no te gusta, quieres tomar otro rumbo, otra línea, qué sé yo. Entonces, hay también ahí un peligro para la libertad de expresión. Dentro de los casos que te he dado, principalmente vienen desde el sector privado. No veo que desde el público haya amenazas reales desde el Ejecutivo. Cosa diferente es desde regiones, porque ahí sí tienes alcaldes, gobernadores regionales, que a veces pues sí le meten ajustones duros a colegas de provincias que por supuesto no tienen la repercusión, que tienen casos más capitalinos, pero que no dejan de ser cosas arteras y molestosas para algunos colegas que investigan a nivel regional. Entonces, yo creo que por ahí, no sé si tú coincides, viene principalmente la amenaza a la libertad de expresión en este momento. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, este gobierno, este Congreso, digamos, por más beligerantes que sean respecto de la prensa o cómo la prensa cubre las cosas, que no les gustan, ¿no? Claramente, además, el disgusto es explícito. Bacán que sea así, o sea, porque así debe ser la relación prensa y poder. Sin embargo, la vez pasada, con el respeto que le tengo a la presidenta del Poder Judicial, esta dice, bueno, solo queda el Poder Judicial. No, pues, porque justamente para los periodistas el problema está ahí, en el uso arbitrario de las instituciones fiscales y judiciales para acogotar y amedrentar a periodistas y usar el sistema de justicia como chaveta y ponérnoslo en la garganta. O sea, ¿cómo que solamente el Poder Judicial se salga? No, el Poder Judicial es parte del problema. O sea, estamos locos acá.
Acá Sí. no hay institución, digamos, que funcione al 100%, menos las Exacto, es principales. así. O sea, hay en efecto una desprotección. Y yo insisto con el tema que aquí no se trata de defender un gremio, que todos somos amigos y nos No, y defendemos. tampoco que todos son santos, ¿no? Cualquier persona tiene absolutamente el derecho de si siente afectado su honor por un medio de comunicación, por una publicación, de acudir al Poder Judicial. Eso es absolutamente legítimo. Lo que no puede ocurrir es que esos casos vayan a jueces sin ninguna especialización, que no conocen del tema, que no les permite dirimir dentro de parámetros internacionales, pero además habría que hacer un deslinde muy claro entre esos deseos o anhelos de justicia honestos que puede sentir cualquier ciudadano contra la de los poderosos que ven a la justicia como una venganza, ¿no? O ven al aparato judicial, mejor dicho, como una manera de vengarme, molestar, fastidiar, no solamente porque estás usando pues recursos públicos para tu venganza, tu ajusticiamiento de quien no te gusta, sino porque claramente, digamos, quienes hemos tenido en los últimos años juicios por difamación, no somos pues nuevos en el oficio, Pedro, tenemos algunos años ya investigando, denunciando, y sabemos perfectamente qué se puede afirmar y qué no. O sea, no somos nuevos en este asunto, ¿no? No es que acá Pedro Salinas y Pau Gas, con tanta experiencia, de pronto se crearon un libro para molestar a una persona Claro. o a una organización, o vino Daniel y dijo, oye, no, a este pata le voy a meter pues un cuentazo en este reportaje y lo voy a afectar. No ocurre así, o sea, no estamos locos para de pronto Ahora, inventar. hay gente que se la crea, No tiene una base legal o real, ¿no? hay gente que se la cree y te arma historias, no, en realidad estos periodistas tienen una agenda, son financiados por Soros, la finalidad en nuestro caso pues es destruir a la Iglesia Católica en el Perú, ¿no? Pues, tú dices, oye, ya, si te quieres creer eso, ya, porque yo hay momentos que ya tiré la toalla, ya no discuto, ya. Si te la quieres creer, es tu rollo, pues ya. O sea, así no funciona. No, en el En periodismo efecto, no hay otorongo, no come otorongo, no, eso no funciona, eso no existe en el mundo de la prensa. exactamente, ¿no? Y yo creo que esto que tú mencionas último es tan importante porque en efecto las redes sociales además terminan multiplicando esas fake news, estos discursos, estas narrativas conspiranoicas, ¿no? Sí. Que estos periodistas son parte de y quieren meternos en la cabeza algo que no es, o van contra la familia, y wow, en verdad, ya las alucinaciones son diversas y Caviar, serias. cojudigno. Ahora, ¿tienes una opinión sobre este proyecto que pretende criminalizar a los funcionarios que filtren información sensible a los medios? Me parece gravísimo, ¿no? O sea, claramente, y hay que decirlo con nombre y apellido, esto es una venganza de los políticos que han visto publicados en medios las famosas delaciones premiadas del caso Odebrecht, del Club de la Construcción, claro, de todo el Los asunto de la cuellos ballena. blancos. Exactamente. Y es absurdo que digamos, se quiera criminalizar a jueces, a fiscales que dan a conocer estos documentos, o que finalmente los periodistas lo consiguen. Pero, porque ¿cómo finalmente tú puedes sancionar una supuesta filtración si, por ejemplo, un expediente fiscal no está solamente en manos del fiscal, está en manos de los abogados de las partes, además. Y de las partes. De las partes, por supuesto. Está en O sea, manos tú has tenido acceso humanos, a tu carpeta fiscal en la querella de Acuña. Los procesados de estos casos tienen acceso a la carpeta, al expediente, lo pueden leer, lo pueden fotocopiar, y estos documentos están en manos tanto del fiscal como del abogado de la parte acusada, como del abogado de la parte demandante. Entonces, ¿cómo terminas demostrando quién soltó el papel? Digamos, es absurdo, para empezar, pero número dos, claramente tiene un afán obstruccionista, un afán de metemiedo para autoridades fiscales y judiciales, para que sus casos no se hagan públicos, ¿no? Y cuán importante es en nuestro país que algunos casos sí tengan una presencia mediática importante, porque solo entonces
encuentras, digamos, autoridades comprometidas con la investigación o con juzgar, digamos, algunos casos, ¿no? Entonces, para mí, a mí me queda clarísimo que esto tiene un afán totalmente, primero, vengativo por todo lo que se ha conocido del caso Lavallato en medios, pero segundo, para desanimar el trabajo de jueces y fiscales en adelante, ¿no? Para esta conversación contigo estaba chequeando data sobre el periodismo, no solamente en el Perú, sino en el mundo, y me topé con un informe de Reporteros Sin Fronteras, donde los 10 mejores países donde se ejerce plenamente el periodismo, ¿no? O sea, los países así ideales, ¿no? Para chambear sin tanta vaina, son Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca, ¿no? Los 4 países nórdicos, curiosamente, Costa Rica. Mira. Costa Rica es el único país de América Latina que aparece ahí, Países Bajos, Holanda, o ex Holanda, Jamaica, Nueva Zelanda, Portugal y Suiza, otro país escandinavo. Los 10 peores: Cuba, Laos, Siria, Irán, Vietnam, Djibouti, que no sé dónde queda, China, Turkmenistán, Corea del Norte y Eritrea, ¿no? Perú se encuentra en el puesto 91 de los 180 países entre Macedonia del Norte y Hungría. Y uno diría, estamos a la mitad. No, ni bien ni mal. No, ese sería el balance así típico del conformista. Estamos a la mitad para ser Perú. Pero ojo, Hungría es pésima compañía, ¿no? O sea, Hungría, Polonia y Eslovenia están considerados como los peores países de Europa para la libertad de prensa. Europa, digamos, por supuesto, es el mejor continente en esta materia. Y Hungría, además, ha propiciado la compra de medios díscolos en plan Montesinos, en plan Fujimori, por parte de grupos afines al régimen, ¿no? Y a los periodistas independientes, por supuesto, se les respira en la nuca todo el tiempo. Como sea, ¿qué te parece nuestra posición en el ranking y cuál es tu diagnóstico sobre el estado del periodismo en el Perú? ¿Goza de buena salud? ¿Está en buena forma? ¿Qué nos falta? Bueno, sobre la posición en el ranking, como tú dices, siempre pues estamos como a la mitad de las cosas, ¿no? A media tabla, a media tabla. Entonces, bueno, claro, los países que encabezan pues son democracias sólidas, ¿no? Históricas, en las que no ocurre pues cosas tan absurdas e increíbles como sucede en el país, que de tanto suceder terminan siendo parte de la normalidad, ¿no? El tema que la fragilidad de la imagen presidencial, constantemente amenazas de vacancia presidencial y de cierre del Congreso, que digamos son las instituciones que deberían ser las instituciones más sólidas de una democracia. Imagínate luego a los periodistas, ¿no? Que digamos somos parte del sistema solar de la democracia. Si esto pasa con instituciones tan importantes para una democracia como estas, pues nosotros estamos un poco todavía ahí en stand-by, en veremos, ¿no? Pero en América Latina yo creo que hay claros ejemplos de dificultades para informar y condiciones muy adversas para hacer periodismo, como Venezuela está clarísimo, ¿no? Conozco muchos periodistas venezolanos que han tenido que salir de su país y que han convertido, por ejemplo, a Colombia en su nueva base para informar sobre Venezuela desde Colombia, ¿no? Hay muy pocos todavía que se han quedado de manera muy valiente a informar desde este país, donde Nicolás Maduro, en efecto, los medios que no ha podido comprar con empresarios amigos, básicamente los hostiga constantemente desde sus discursos públicos, a nivel judicial también. O los encarcelan como en la Nicaragua de Ortega, ¿no? Exactamente. O en Cuba. O sea, Cuba, Venezuela, Nicaragua es lo peor, digamos, de la región. Terrible, terrible. Y lo que está haciendo ahora también en El Salvador Bukele, ¿no? Que digamos,
que empezó como una figura pues simpática, el presidente más joven de América Latina, que estaba en redes y terminó Sí, siendo... el paradigma del ministro del Interior, cuidado, cuidado. Ese modelo que, ¿no? Aníbal Torres cita a Hitler Así es. cita a Bukele, ¿no? Esos referentes son increíbles. En efecto, en El Salvador, el medio digital más importante, el Faro, ha sido por ley completamente prohibido de informar sobre temas relacionados a pandillas, ¿no? O sea, por favor, los maras, todos estos grupos criminales de Centroamérica que tienen como base principalmente El Salvador, son la problemática más importante del país y simplemente los medios ya no pueden abordar ese tema porque pueden causar conflictividad social, ¿no? El Faro ha revelado temas tan importantes como las negociaciones entre el gobierno de Bukele con la Mara para darse treguas de paz, ¿no? Acercamientos desde el gobierno también con líderes delincuenciales de la Mara en El Salvador, y esto por supuesto no le ha gustado al presidente y ahora ha ido directamente contra los medios para no hablar además de temas de financiamiento, como ha ocurrido también en Nicaragua, en la que te cae la SUNAT nicaragüense para revisarte todas las cuentas de los medios y encontrarte pues la sin razón y cerrarte el medio por supuesta defraudación tributaria. Los presidentes autoritarios y dictadores encuentran siempre la manera de poder someter a los medios periodísticos. Entonces, en la región, yo creo que esos dos casos muy específicos son los más preocupantes, ¿no? Venezuela, Nicaragua, El Salvador también lo pondría yo en la lista. No, y México, verdad, no te olvides de México. ¿Eh? Bueno, México también, claro, México también, donde como tú dices, el asunto va, aquí no te amenazo, yo de frente te enteras que te odio porque estás muerto, ¿no? Más o menos. Es terrible, ¿no? Y ante un estado inoperante, porque digamos, el presidente AMLO se llena la boca en sus mañaneras. Una desgracia. Apoyo a los periodistas. Había, acuérdate, hace unos meses una periodista que fue a estas mañaneras de AMLO y le dijo literalmente, señor, me van a matar. Y a las 2 semanas estaba en efecto muerta, ¿no? Entonces, yo creo que si ponemos a Perú, hacemos ese contraste con esas realidades, el Perú pues ni de asomo está en situaciones de esa naturaleza. La censura o los ataques a la libertad de expresión en el Perú no son una cosa institucionalizada ni estructural. Hablamos de casos muy puntuales que no dejan de ser preocupantes, por supuesto, pero puestos en ese escenario, yo creo que todavía en el Perú es perfectamente posible hacer periodismo, ¿no? Aún así, y aun cuando la peor época de la prensa ha sido, digamos, en el gobierno de Velasco y luego con Fujimori, que se prostituyó a unos niveles inéditos, no deja de ser sintomática la visita que hizo el relator especial para la libertad de expresión, Pedro Vaca, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Perú con un equipo importante durante varios días para hacer un balance, un diagnóstico sobre la realidad, sobre la situación, sobre el statu quo de la libertad de prensa en el Perú, que también era una cosa inédita por parte de la comisión, ¿no? O sea, eso también es, oye, esta vaina, digamos, ha pasado ahorita, ¿no? Hace pocas semanas, eso significa algo, ¿no? Debería significar algo para las autoridades políticas, digo. Estas visitas tienen, por supuesto, un sentido, ¿no? Una lectura por debajo, que además debería ser tipo la Cancillería y debería tener, digamos, entiendo yo, algún tipo de mensaje recibido, un acuse de recibo del mensaje de la visita por parte de asesores del presidente y de altas autoridades del país. Esta comisión no te visita así nomás porque sí, porque vamos a ver qué pasa en el país o no. Hay en efecto algún tipo de preocupación desde la institución que permite o que gatilla visitas de este tipo. Pude hablar también yo con Pedro Vaca brevemente sobre el asunto de Plata como Cancha en ese momento. Sé que se ha reunido con otros varios colegas, pero también te diré, Pedro, y aquí el gremio me va a odiar un poquito quizá, pero acudí a una reunión donde los reclamos eran muy pobres. O sea, habían periodistas que le reclamaban al relator el hecho que fuera de Palacio de Gobierno
los periodistas tengan que llevar su silla para esperar que alguien entre o salga. No es un tipo de reclamo que necesariamente llevas a esos foros, ¿no? O que en el Congreso antes les habían puesto una carpa para cubrir el Congreso desde afuera y ahora ya no la tenían. O sea, yo creo que cuando reclamos reales se meten a la licuadora con cosas tan mínimas, a veces no nos hace del bien a todos, porque yo sí creo que hay, insisto, amenazas reales del periodismo investigativo en el Perú, muy puntuales, muy contadas aún, y espero que se queden ahí, pero también siento, Pedro, que hay una hipersensibilidad desde los medios con este gobierno sobre asuntos de libertad de expresión, ¿no? Cualquier gesto, cualquier frase está siendo absolutamente explotada para tildar a este gobierno de acotar las libertades informativas. Yo creo que no está ocurriendo así, es mi opinión personal, y esperemos, por supuesto, que no tengamos nunca que cambiar de opinión y que decir, oye, ahora sí, en efecto, hay una amenaza real a los periodistas y a los medios desde el poder, ¿no? ¿Tienes una opinión sobre, ya cambiando un poquito de tema, el retorno de Vladimiro Montesinos a la base naval? Lo decían en redes ayer, que mientras varios, o los pocos huéspedes de la base naval que hacían una serie de trámites para que se les pase a otro tipo de régimen carcelario, mientras esto ocurría, Vladimiro más bien iba al Poder Judicial para pedir volver a la base naval, ¿no? Exactamente lo contrario, y ahí, digamos, deja mucho que interpretar y que decir sobre ese asunto, ¿no? Nosotros en Latina dimos a conocer, me parece que fue el año pasado, algunas de las gollerías que Vladimiro Montesinos tenía desde la base naval del Callao, como por ejemplo el uso frecuente por 2 horas diarias del servicio telefónico sin ninguna supervisión. No era un derecho ganado que él había obtenido ahí, básicamente escribiendo cartas, manuscritos que mostramos en el programa, en la tele, donde él decía, ¿no? Solicito renovar mi permiso para usar el teléfono de 2 a 4 de la tarde, ¿no? Y luego se supo que pues era un uso indiscriminado, donde nadie lo tenía al costado, escuchando o viendo con quién se comunicaba o no, como normalmente ocurre con presos de esta calidad. Pero además, yendo en contra de la propia norma de la base naval, que te dice que hay un número de llamadas posibles por mes, que esas tienen que ser tramitadas con nombre y apellido y número telefónico con algunos días de anticipación. Entonces, esta misma normativa de la propia base naval había sido vulnerada por ellos mismos. Entonces, yo me pregunto qué fue esa investigación. Nunca supimos los resultados de la investigación que anunció la Marina y el INPE. Recordemos que si bien el centro penitenciario está en la naval, la administración corresponde al INPE, ¿no? ¿Qué fue de esas 2 investigaciones? No nos ha contado ni el INPE ni la Marina a qué conclusiones arribaron. Buen punto. Una pregunta final, Christopher, para ir cerrando esta conversa. Se acaba de cumplir medio siglo del escándalo Watergate, ¿no? La investigación periodística más sonada, con mayor repercusión, que se trajo abajo al presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, y catapultó a los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein, del Washington Post. ¿Cuáles han sido tus referentes en el ámbito local y extranjero en tu vida periodística? Mira, en el ámbito local, a mí me gusta mucho y he leído los libros de Ricardo Uceda, de Gustavo Gorriti, he seguido muy de cerca. Mira tú desde el colegio las entrevistas y los reportajes que presentaba César Hildebrand, los veía siempre con mi padre, además en los 90, cuando su espacio era combativo y pequeñito, y yo creo que fue mi primer clic con el periodismo ya desde entonces. Entonces yo he crecido un poco viendo siguiendo ese tipo de trabajo periodístico en el Perú, ¿no? Muerte en el Pentagonito de Ricardo Uceda me parece un libro maravilloso, donde cuenta todo el tema del conflicto armado desde la voz de los perpetradores de los crímenes del ejército. El libro Sendero de Gustavo Gorriti, que te lleva a recorrer la formación de ese movimiento terrorista, me parece también
muy importante y he crecido un poco con esos referentes locales. Desde fuera. Ese libro de Gorriti, el Lucea también, por cierto, pero el de Gorriti es fundamental, es un libro clave para entender la guerra interna. Porque tú cuando hablas ahora de guerra interna dicen, ¿de qué guerra me estás hablando? ¿No? ¿Cuándo ha habido guerra en el Perú? Por Dios. Exactamente. Es terrorismo, nada más. ¿Qué terrorismo? Y hay además, es un fenómeno tan reciente, Pedro, o sea, es una cosa que ha ocurrido ahorita, ¿no? O sea, sí. No estamos hablando de una cosa, pues, histórica. Claro, hace 100 años. No, esto pasó ahorita. ¿No? Todo lo que ha ocurrido entre los 80 y los 2000 es una historia reciente que además mantiene efectos y repercusiones hasta nuestros días. O sea, hasta hace unas semanas, en Ayacucho ha habido el mayor levantamiento de cadáveres, de restos humanos. Sí, terrible. En que se ha restituido a familias que no han sabido nada de sus familiares, de su gente, por ataques desde el terrorismo, desde los movimientos terroristas y desde el ejército peruano también. Entonces, es en efecto, como tú dices, un episodio del que hay además mucha literatura, ¿no? Y que la gente debería acudir a eso, ¿no? Y además, mira qué importante, cuando me ha tocado tener contacto con estudiantes universitarios, pero además de periodismo, ven esto, me quedo con esa sensación de que lo ven algo como pasado, ¿no? Como una cosa que no les interesa mucho, poco explorada, y piensan que el Perú más o menos es el Perú actual, que digamos, al margen de la crisis política de nuestros días, es un país medianamente llevadero, ¿no? Y que el Perú es Lima, ¿no? Porque Sendero existe para Lima cuando pasa lo de Tarata. Ya habían, digamos, atentados en embajadas, en bancos, en ONGs, asesinatos selectivos, ¿no? Pero claro, Tarata es ya, ¿qué es esto? Exactamente. Esto venía desde el 80. De las publicaciones de ese periodo, que cada vez hay más y hay una corriente por explorar las motivaciones y los perfiles de los perpetradores de los actos terroristas, ¿no? Porque, digamos, diagnósticos o perfiles de víctimas o de los grupos sociales que fueron los más afectados por el terrorismo, que son las comunidades sobre todo altoandinas, hay muchos, ¿no? Muchos trabajos periodísticos, históricos también, desde la antropología, etcétera. Pero también cada vez hay, en los últimos años, Pedro, no sé si coincides, algunos intentos periodísticos, también académicos, lo que hace el IEP me parece maravilloso, por intentar entender la estructura, no sé si decir mental, pero el perfil de los perpetradores de este periodo de violencia, ¿no? Desde trabajos muy íntimos como lo de Agüero, o cosas más académicas. Además conmovedores, ¿no? Además conmovedores, por supuesto, hasta cosas más, lo que está publicando últimamente Zapata, que te cuenta los perfiles de Lenin Parraguirre, de cabecillas terroristas desde su visión, te permite también tener la otra parte de la historia, que casi por un tema, creo yo, no sé si llamarle patriotero o qué sé yo, casi no se miraba o no se exploraba esas motivaciones y simplemente había que decir era gente que estaba loca, ¿no? Lo más fácil es decir, es gente que estaba loca, que se organizó y hizo esto, claro. Pero no, es gente que tiene, pues, ha creado un sistema, compuesto una filosofía, por supuesto, criminal y asesina, pero que es necesario también acercarnos desde ese ángulo para entender cómo funcionaban sus cerebros. No, además funcionaban políticamente. Exactamente, políticamente. O sea, era una fuerza política militar que se enfrentó al Estado peruano, al punto que, digamos, el Estado peruano tuvo que improvisar sobre la marcha, y claro, en el camino, como consecuencia de esa improvisación, hubo lamentablemente muchísimas violaciones a los derechos humanos perpetrados por agentes militares y policiales del Estado peruano. Exactamente, ¿no? Sin embargo, pues se nos ha creado esta dicotomía. Pero eso fue una guerra, eso fue una conflagración interna. Claro,
Mataron en la selva a los ayánicas, a ti no te tocó. En Ayacucho, a ti no te tocó, ¿no? En Huancavelica, hasta que llegó a Lima. Terrorismo. Apagón. Pucha madre, malditos terroristas, ¿no? Oye, era una guerra interna. Un periodo muy, muy complicado, ¿no? Muy, muy difícil, pero que además está siendo usado en medio de la amplia polarización del país para querer dividir a la gente entre pro, contra, o eres uno o eres el otro. No puedes decir una cosa, sino, o sea, increíble la ideología que se ha construido en torno a esto, cuando es un hecho absolutamente objetivo lo que pasó en el país, ¿no? Exactamente. El ataque de un grupo criminal y terrorista, y en la respuesta del Estado peruano, abusos cometidos que están además absolutamente documentados, ¿no? Entonces, no se trata de estar a favor o en contra de un grupo u otro, ¿no? Es tan sencillo como decirlo de esa manera, pero se ha creado toda una narrativa de si dices que han habido crímenes desde el Estado, seguramente eres terrorista, o del otro lado también, ¿no? Solamente defender a las Fuerzas Armadas y aquí no pasó nada, no, o sea, en efecto fue un periodo muy complicado en la historia del Perú, que hasta ahora nos trae consecuencias muy lamentables, como lo que acabamos de mencionar, la restitución de restos humanos de hace 20, 30 años en Ayacucho, ¿no? Bueno, mi querido Christopher, ha sido un agrado conversar contigo sobre estos temas típicos del oficio y nada, otra vez, no sé si decirte felicitaciones por el desistimiento de Acuña, pero la victoria siempre estuvo de tu lado. La verdad y la razón siempre estuvieron de tu lado. Gracias, Pedro, por tu comentario, por acompañar también este caso. Y agradecer a través de mí también a tanta gente que se sumó a esta causa, porque creo también yo que esa presión social ha sido también un tema determinante en este asunto. Yo estoy muy agradecido con la respuesta de la gente, de los lectores, de la gente que se acerca con un comentario amable sobre este tema. Y nada, a seguir haciendo periodismo, que es lo que hacemos. Ante la injusticia siempre hay que protestar, siempre hay que cuestionar y señalar, ¿no? Y hay que dar la pelea. Porque si no, si nadie dice nada, vienen los Caterpillar para, digamos, pasarle por encima a otros periodistas. Porque ese es el mensaje de estos miserables, enemigos de la libertad de prensa. Mira lo que le pasa a Christopher, ¿no? Mira lo que le está pasando a Christopher. O sea que tú no te atrevas en el futuro a meterme conmigo. No jodas, Zoe. Así no es. Así no es. Si te metes con Christopher, vamos a ir todos, digamos, sobre ti. Y a escudriñarte y a hurgar, digamos, y a defender el trabajo de Christopher, que es un trabajo impecable, por cierto, y buenísimo. ¿Ya cuántas ediciones vas de Plata como Cancha? Plata como Cancha tiene 8 ediciones. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bestia! O sea, en total ha estado 9 veces en imprenta, ¿no? Le ha ganado a Pedrito Suárez Vértiz. No, además ese tipo de cosas yo las disfruto porque ellos piensan que te están jodiendo a ti, pero termina siendo un boomerang, ¿no es cierto?, para esta gente, porque justamente lo que no quieres es que vean las cochinadas, digamos, sobre este político. Yo soy político, no quiero que lean mis cochinadas, y terminas generando el efecto contrario. La pero gente además va a consumir Plata como Cancha. Pero además permitiendo que un juicio sea televisado a nivel nacional y que en televisión nacional te lean puestos tus cosas, ¿no? Yo no entiendo por dónde ha podido ganar Acuña algo con este asunto. Ojalá algún día lo sepa. Pero bueno, para mí es un capítulo cerrado. Yo no voy a yo no voy a dejar de investigar a Acuña, lo voy a seguir haciendo. Así es. Como lo hago con otros políticos, otras figuras que ostentan poder, que finalmente para eso estamos los periodistas, ¿no? Así es, esa es la respuesta, Christopher. Un gran abrazo desde Mala y hasta una siguiente. Cuídate mucho. Nos vemos. Y con ustedes, amigos, hasta la siguiente entrevista. ¡Chao!